$7.2 millones. Ese fue el precio de uno de los territorios más ricos del planeta. Un territorio con reservas de petróleo valuadas hoy en $200.000 millones, con oro, gas natural, minerales y recursos que han generado billones de dólares durante más de un siglo. ¿Y el hombre que lo vendió era el líder del imperio ruso? Tenía los mejores asesores de su época. Tomó la decisión más racional posible con la información disponible. Y aún así cometió el error más costoso de la historia registrada. Pero antes de llegar a ese caso, necesito decirte algo que va a cambiar la forma en que escuchas todo lo que sigue. Nadie en esta lista era incompetente. Lo que destruyó cada uno de estos proyectos fue algo mucho más perturbador que la simple negligencia. Y cuando lo entiendas, vas a ver ese mismo patrón en decisiones que ocurren a tu alrededor todos los días. Bienvenido a El Error Millonario, el canal donde analizamos las caídas más brutales y los colapsos más costosos de la historia humana. No para juzgar, sino para entender exactamente cómo se produce una catástrofe de escala histórica y cómo los mismos patrones siguen operando hoy en empresas, gobiernos y vidas personales en todo el mundo. Quédate hasta el final porque el número 1 de esta lista es el que más va a perturbarte. No por su magnitud financiera, sino por la ironía perfecta e irreversible que lo definen. Empecemos. Caso 10. El puente que decía que algo estaba mal y nadie escuchó en Corea del Sur, 21 de octubre de 1995. El puente Seong-su sobre el río Han, en Seúl en hora pico de la mañana. Cientos de personas cruzando al trabajo. A las 7:40, una sección central de 47 metros colapsa. Cae 20 metros hacia el río, arrastrando autobuses con pasajeros. 32 personas mueren, 17 más resultan heridas. La investigación identificó la causa con dolorosa precisión. Las juntas de acero habían sido soldadas con 8 milímetros de grosor en lugar de los 10 especificados, una diferencia del 20% en el elemento estructural más crítico. Y los vehículos que cruzaban pesaban 47 toneladas cuando el límite de diseño era 36, pero lo más perturbador no son esos datos técnicos. El puente había recibido quejas documentadas de usuarios que reportaban una sensación inusual de balanceo. Esas quejas fueron registradas formalmente y no generaron ninguna acción correctiva. La señal estaba ahí undocumentada e ignorada. Caso 9 el rascacielos que quemaba todo lo que tenía cerca en Londres. 2014. El arquitecto Rafael Viñoly terminó un edificio de 160 metros en el distrito financiero de la ciudad. Moderno, ambicioso, $250 millones de costo. Apodado popularmente el walkie-talkie por su forma distintiva. Cuando llegó el verano, la fachada cóncava de vidrio actuaba como espejo parabólico gigante, concentrando rayos solares con hasta 70 grados centígrados en puntos específicos de la calle. Las baldosas del pavimento se derretían. Un Jaguar estacionado sufrió daños en la pintura. Una barbería tuvo que cerrar porque la alfombra de la entrada empezó a quemarse. Un periodista frió un huevo en el pavimento frente a las cámaras. La solución fue una sombrilla permanente de $12 millones instalada en la fachada. Y el detalle que hace este caso verdaderamente extraordinario. Viñoly ya había diseñado previamente el Hotel Vedara en Las Vegas con exactamente el mismo problema, concentrando rayos solares sobre los bañistas de la piscina con suficiente intensidad para quemar cabello. Le habían llamado rayo mortal. El mismo defecto, 2 edificios, 2 países. Y reconoció públicamente que sabía que podría ocurrir, pero no tenía herramientas para analizar qué tan grave sería. Diseñó el mismo error 2 veces. Caso 8, en el edificio de 13 pisos, que cayó hacia el lado en Shanghái, 27 de junio de 2009. El complejo Lotus Riverside. Uno de los bloques de apartamentos en construcción colapsa de una manera que los ingenieros raramente ven. No se derrumba hacia adentro, cae lateralmente, prácticamente intacto en su estructura, como si una fuerza invisible lo hubiera empujado desde la base. Esquivó milagrosamente los bloques vecinos. Un trabajador murió. Si hubiera estado ocupado por los compradores que ya habían pagado $2.100 por metro cuadrado,
La tragedia habría sido incomparablemente mayor. La causa fue brutalmente simple. El material excavado para un estacionamiento subterráneo había sido apilado a 10 metros de altura en la orilla de un río cercano, en lugar de ser transportado a otro sitio. La presión sobre el suelo saturado creó las condiciones exactas para el colapso lateral. Pérdidas a 30 millones de dólares. Solución que lo habría evitado an mover la tierra al sitio correcto. Una decisión de algunos miles de dólares que nadie tomó caso. 7. El lago que desapareció y regresó completamente diferente. Luisiana, 20 de noviembre de 1980. El lago Peigne, un cuerpo de agua dulce de 3 metros de profundidad promedio. Completamente ordinario en apariencia. Una plataforma de Texaco estaba perforando en las cercanías. Un error de cálculo sobre la ubicación exacta del punto de perforación hizo que la broca atravesara el techo de una mina de sal subterránea directamente debajo del lago. El agua comenzó a drenar hacia el agujero con una fuerza exponencialmente creciente. El vórtice que se formó succionó la plataforma de perforación entera. 11 barcazas en un remolcador, 65 acres de tierra, una isla del centro del lago. El canal de conexión al Golfo de México invirtió su dirección de flujo, creando una cascada. Géiseres de más de 120 metros brotaron del suelo. Cuando terminó, el lago Peigne había pasado de 3 metros de profundidad a casi 400 metros. En pocas horas, la geografía de ese lugar fue alterada de forma permanente e irreversible. A nadie murió, pero el costo total ajustado a valores actuales supera los 140 millones de dólares, por no verificar coordenadas de perforación con suficiente precisión. Caso 6 a 1.400 autos nuevos en el fondo del Mar del Norte en 5 de diciembre de 2012. El Baltic Ace, 1.400 automóviles Mitsubishi nuevos a bordo en tránsito desde Japón hasta Rusia, a 65 kilómetros de la costa holandesa, colisiona con el carguero Corvus Giant. El Baltic Ace se hundió en 15 minutos. 11 tripulantes murieron. Los 1.400 autos quedaron a 30 metros de profundidad en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. La extracción requirió 18 barcos especializados, 150 personas, y cortar el barco en 8 secciones. Solo el salvamento costó 75 millones de dólares. El total superó los 250 millones. La conclusión de la investigación fue contundente. Ninguno de los 2 barcos seguía las regulaciones de navegación para prevención de colisiones. No hubo falla técnica, no hubo condiciones extremas, solo 2 tripulaciones que no siguieron el protocolo diseñado exactamente para prevenir lo que ocurrió. Caso 5. La NASA perdió 328 millones por no verificar las unidades anti-mel. De 1999, el Mars Climate Orbiter de la NASA en 10 meses de viaje interplanetario. 328 millones de dólares. Llegó a Marte y se desintegró en la atmósfera marciana. La razón es tan simple que resulta difícil de procesar. El equipo de navegación de la NASA usaba unidades métricas. El equipo de Lockheed Martin, que construyó la nave, enviaba datos de propulsión en unidades imperiales. Nadie en ningún nivel de supervisión verificó que los 2 equipos del mismo proyecto usaban sistemas incompatibles. La sonda llegó a Marte 57 kilómetros más cerca de la superficie de lo calculado. La atmósfera la destruyó instantáneamente. 328 millones de dólares. Porque nadie hizo la pregunta más básica del trabajo colaborativo. Caso 4. El submarino que solo puede moverse hacia abajo en España. 2013. El submarino S-81 Isaac Peral en 680 millones de euros de inversión pública, parte de una flota de 4 submarinos con un costo total de 3.000 millones de euros. Cuando fue sometido a pruebas de funcionamiento, los ingenieros descubrieron que pesaba entre 75 y 100 toneladas más de lo especificado. Su flotabilidad estaba completamente comprometida. Una vez sumergido, regresar a la superficie era extremadamente improbable. España había invertido 680 millones de euros en un submarino que solo puede moverse con seguridad en una dirección hacia abajo. El origen del error fue un punto decimal colocado en la posición incorrecta
durante los cálculos de diseño. Ese único punto nunca fue detectado durante el diseño, ni durante la construcción, ni en ninguna revisión intermedia. Solo fue descubierto cuando el submarino terminado no podía salir a flote. Un punto decimal. 680 millones de euros. Caso 3. El aeropuerto que costó 6.000 millones y nunca abrió en Berlín, Alemania. El aeropuerto internacional de Berlín-Brandenburgo, diseñado para simbolizar la reunificación alemana, debía ser el tercer aeropuerto más concurrido de Alemania, equipado con terminales modernas y estación de ferrocarril integrada. Debía abrir en 2012. Las invitaciones para la inauguración fueron enviadas. La ceremonia fue cancelada. Se descubrieron 550.000 fallas que iban desde bombillas del tipo incorrecto hasta sistemas de cableado completos instalados en la dirección equivocada. El origen fue más profundo. La capacidad de la terminal fue duplicada en mitad de la construcción sin recalcular el impacto integral en ventilación, prevención de incendios y cableado que ya estaban siendo instalados. Políticos con visiones contradictorias tomaron decisiones de diseño sin coordinación central efectiva. El costo final superó los 6.000 millones de euros, más del triple del presupuesto original, y durante años, millones mensuales se gastaron para mantener el edificio vacío con los sistemas funcionando para prevenir el deterioro. Un aeropuerto construido para conectar personas, que durante años no conectó absolutamente a nadie. Caso 2 en el barco más poderoso de su era, que se hundió con su primera ráfaga de viento en Estocolmo, 10 de agosto de 1628. El Vasa en el buque, insignia de la Marina sueca. El barco más ambicioso, más armado y más costoso que Suecia había construido. Miles de personas en el puerto para presenciar su zarpe inaugural. Navegó 1.300 metros desde el muelle, llegó a la primera ráfaga de viento significativa y se hundió a 32 metros de profundidad frente a la multitud que había llegado a celebrar. El costo de construcción representó más del 5% del Producto Nacional Bruto Anual completo de Suecia, en equivalente actual a 25.6 mil millones de dólares. El análisis arqueológico posterior reveló que la cubierta de artillería superior era estructuralmente demasiado pesada para la anchura del casco, un defecto fundamental que una prueba básica habría detectado. Y aquí está el detalle más perturbador. Una prueba de estabilidad fue realizada antes del zarpe. 30 hombres corrieron de un lado al otro de la cubierta. El Vasa se balanceó tan alarmantemente que la prueba tuvo que ser detenida antes de completarse. El barco zarpó de todas formas, porque el rey quería que zarpara, y nadie en toda la cadena de mando tuvo el coraje de decirle que no estaba listo. Caso 1 ande. La transacción más costosa de toda la historia a 1867. El zar Alejandro II de Rusia decide vender Alaska a los Estados Unidos por 7.2 millones de dólares. Aproximadamente 2 centavos por acre. El análisis de sus asesores era sólido y perfectamente razonado para su época. Alaska generaba ingresos moderados en pieles y hielo. El clima extremo la hacía costosa de administrar desde Moscú. En la distancia la hacía casi imposible de defender militarmente, y el potencial económico futuro simplemente no era visible con la tecnología de prospección disponible. Entonces, la reacción en Estados Unidos tampoco fue entusiasta. Lo llamaron la locura de Seward. 2 años después, en 1869, se descubrió oro en el Yukón, y con el paso de las décadas, Alaska reveló petróleo, gas natural, minerales y recursos pesqueros de escala monumental. Los economistas estiman que solo las reservas de petróleo y gas valen aproximadamente 200.000 millones de dólares actuales, 7.2 millones de dólares pagados por un territorio valuado en 200.000 millones solo en recursos energéticos. Ese es el error número 1. Y la parte más perturbadora es que el zar no fue negligente. Sus asesores hicieron exactamente lo correcto con la información disponible. El error no fue de proceso, fue de visión. No tenían las herramientas para ver el valor que existía debajo de esa superficie helada. Y eso es lo que lo hace el más inquietante de todos. Porque hay decisiones que ningún proceso de verificación puede proteger. Solo el tiempo
revela su verdadero costo. Ahora, detente y procesa lo que acabas de escuchar. Un puente con quejas documentadas ignoradas Ancún.